Buenas noches. Esta conferencia que hemos titulado Coronavirus, una oportunidad como sociedad, está dirigida a nuestras hermanitas de Emaús, de Cañaveral. Nos fue imposible hacerla personalmente, justamente como una medida de protección para todos los que participamos en estas reuniones. Es preparada por la doctora Laura del Pilar Cadena, médica salubrista de la Universidad Nacional de Colombia, y por quien les habla Lina Patricia Pradilla, médica internista de la UIS y endocrinóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Vamos a hablar rápidamente algunos aspectos que son no solamente importantes desde el punto de vista de conocimiento general, sino algunos puntos prácticos que es clave que tengamos presentes en este momento de crisis en muchos aspectos. Conozcamos un poquito, el coronavirus es un virus que generalmente vivía o vive en animales, pero que debido a patrones de alimentación de Asia, en específico de China, se presenta ahora en los seres humanos generando enfermedades. Eso se llama una zoonosis. Y es un virus que al ser consumido por los humanos, él logra cambiar rápidamente y tratar de esconderse del sistema inmune para poder evitar ser destruido por el cuerpo. Al ser China un país abierto al mundo, surge allí la enfermedad y se transforma en una pandemia, que contrario a lo que pareciera o lo que piensa Homero Simpson, no es la reunión de osos pandas, sino la reunión de muchísimos enfermos en los 5 continentes. En este caso, ya ha sido tal el avance de la enfermedad. Muchos de nosotros, al comienzo, y entre esos me incluyo, pensamos, bueno, esta vaina es una gripa nueva, es una gripa, pero realmente se ha transformado en una enfermedad nueva, más allá de lo que habíamos considerado. Es un virus nuevo porque no lo conocíamos, obviamente, como les explicaba, en el ser humano. Por lo tanto, es muy importante que nos tengan paciencia a que los médicos no saben de la enfermedad, pero ¿por qué no explican? ¿Pero por qué no dicen? Porque no sabemos cómo se va a comportar. Hasta el momento parece ser que no existe reinfección. Hubo algunos reportes, pero se descartaron, es decir, que a una persona le da y en teoría se cura y aparentemente no repite. No caigamos por favor en las cadenas de WhatsApp donde dicen que ya encontraron la cura en X, Y, Z país, que es que nuestro gobierno no trae la cura. Todo lo que se está haciendo con este virus, todos son remedios que ya conocemos, es decir, antivirales que ya conocemos, moduladores de la respuesta inmune que ya conocemos, que todos se han utilizado en casos severos, es decir, en los casos que requieren unidad de cuidado intensivo, y todos son por lo tanto experimentales porque no ha habido una respuesta única hacia la mejoría utilizando estas terapias. No repartamos más información errónea. Sabemos que es una enfermedad que se transmite a través de las pequeñas gotas de saliva, bueno, de hecho de las gotas de tamaño mediano. Por lo tanto, suelen correr distancias alrededor de 1 metro, 1,5 metros. Y si ustedes recuerdan, en el colegio nos hacían tomar distancia. Ese tomar distancia era la medida de un brazo. Es más o menos lo que queremos que se conserve de distancia cuando estamos reunidos en sitios públicos. Esto se considera como la distancia de seguridad para evitar estar en contacto con estas partículas. ¿Qué signos y síntomas suelen acompañar al coronavirus? Fiebre generalmente no suele ser muy alta, pero cuando son fiebres muy altas o que duran más de 3 días, es uno de los signos de alarma para solicitar consulta médica. Se comporta como una gripa, fiebrecita, dolores del cuerpo, se siente sin energía, pero hay 2 características importantes.
tos, que suele ser tos seca, y además malestar general. En los casos más severos viene la dificultad respiratoria y esa dificultad para respirar la vamos probando a medida que nosotros ya no logramos aguantar el aire, contar hasta 10 y nosotros empezamos a ver que decae la capacidad para aguantar el aire, es una forma de medir el deterioro. Suele ser, como les decía, fiebre, tos seca, falta de energía, poca producción ni de flema, pero sí algo más de fatiga. Tener en cuenta, por favor, en los ancianos no siempre presentan estos síntomas. Muchas veces ellos lo que presentan es lo que se llama cambios en el sensorio. Son pacientes que empiezan a hablar como cosas locas, perdón la frase, se desorientan en tiempo, dejan de reconocer a las personas, dejan de comer. A veces los síntomas en ellos pueden ser un poquito más inespecíficos, pero siempre estarán más propensos a tener la dificultad respiratoria por ser una neumonía que avanza rápidamente y compromete los dos pulmones. Así que si un paciente que empieza con estos síntomas de gripa después de 48 horas no tiene una severa falta de aire o un empeoramiento de su cuadro, generalmente tienen buena evolución. Se calcula que eso ocurre de 10 personas en 8. El prototipo de paciente hasta ahora lo que se ha descrito son hombres, suele afectar más a hombres de más de 45 años. En la última descripción ya hablan de más de 35 años, así que vamos a ir quitando la frase esa de que solo le da a los abuelitos. Al momento de hacer esta charla solo hay casos importados, es decir, gente que estaba en los países donde había la enfermedad y en las personas que han estado en contacto con ellos. En el momento que empiecen los casos ya nacionales, por decirlo así, es decir, gente que no estuvo en el exterior ni ha estado en contacto con alguien que estuvo en el exterior, en ese caso ya empieza una siguiente etapa de la vigilancia epidemiológica donde nos empezamos a preocupar más por la rapidez de esparción de la enfermedad. ¿Quiénes deben usar tapabocas? Sabemos bien que todos los que tienen síntomas respiratorios, pero aquí quiero hacerles un llamado de atención. Si usted trabaja atendiendo público, me encuentro los taxistas, por ejemplo, y si ellos no llevan, ellos hoy me decían, no, es que si yo llevo tapabocas, entonces la gente se asusta y no se sube. Creo que es hora de que entendamos que el que usa tapabocas lo está haciendo o porque está enfermo, generalmente no esperamos que el que esté enfermo esté en la calle, sino porque o atiende público o atiende población de alto riesgo. Trabajadores de salud obligatoriamente estamos usando tapabocas. Pero además, si alguien de mi familia en mi casa tiene gripa, yo no sé si es gripa, coronavirus, dengue, lo que sea, yo prefiero utilizar tapabocas porque no sé qué tiene mi familiar. No quiero que cuando yo salga a trabajar esté regando el virus, sea el que sea. Las mamitas que están lactando, el consejo en este momento es que no tienen que suspender la lactancia si tienen síntomas leves. Si se sienten ya muy malitas, que no son capaces de lactar a los bebés, lo que se aconseja es el ordeño, el depósito de leche, como hacer el banquito de leche y pasarle la alimentación al niño a través de cuchara. Recordemos que este virus no es exclusivo de personas mayores. Cada día estamos encontrando más gente joven. Por favor, sí, es cierto que los ancianos son más susceptibles de morir, pero no significa que solamente a ellos les dé. De hecho, los niños no han desarrollado la enfermedad, no, pero sí se demostró que llevan el virus. Por lo tanto, no es un buen momento de dejarle nuestros hijos a los abuelitos, todo por el bien de los abuelos. Sabemos hasta el cansancio, porque ya está en televisión y el celular, en todas partes nos llegan mensajes, ya lavó sus manos, y entonces usted coge el celular que no limpia hace quién sabe cuánto tiempo y ahí está toda la serie de virus que usted quiera.
bacterias, toda la contaminación. Es fundamental no solamente la limpieza de manos, ya sea a través del lavado, sino también la limpieza de pomos de las puertas, de superficies, especialmente, por ejemplo, la mesa del comedor, el mesón de la cocina. ¿Con qué? Con 500 mililitros de agua y 5 mililitros de límpido, Clorox blancos, el que usted utilice en su casa. Es la mejor forma de uno mantener limpias las superficies. ¿Va a dar diarrea? No, eso da en el menos del 4%. Deje de comprar bobadas. No pierda su plata y por amor a Dios deje de acaparar todos los tapabocas, guantes, geles, porque los profesionales de salud en este momento estamos muchos de nosotros luchando para conseguir estos elementos. Además de que está usted adueñándose de todos los geles y jabones sin dejarle al vecino. Por lo tanto, usted tendrá las manos limpias y el resto de su vecindario estará sucio. Recordemos que la línea para aclarar cualquier duda será marcando desde el celular 192 y que se ha habilitado la línea 123 también como una línea de urgencias. Por favor, si no tiene síntomas de falta de aire, que no logre aguantar el aire más allá de 10 segundos, que no tenga usted trastornos del sensorio, que simplemente está pasando por una gripa, ay, yo quiero saber si es o no es coronavirus, no, absténgase de ir a urgencias solo para tener la respuesta a su pregunta. Por favor, es nuestra oportunidad de demostrar la buena educación y los métodos. Creo que el universo tiene su manera de devolver el equilibrio a las cosas según sus propias leyes, cuando éstas se ven alteradas. Los tiempos que estamos viviendo, plenos de paradojas, dan que pensar. En una era en la cual el cambio climático está llegando a niveles preocupantes por los desastres naturales que se están sucediendo, en China, en primer lugar, y a otros países a continuación, se les obliga al bloqueo. La economía se colapsa, pero la contaminación baja de manera considerable. La calidad del aire que respiramos mejora. Usamos máscaras, pero sin embargo, continuamos respirando. En un momento histórico en el cual ciertas políticas e ideologías discriminatorias, con fuertes reclamos a un pasado vergonzoso, están resurgiendo en todo el mundo, aparece un virus que nos hace experimentar que, en un cerrar de ojos, podemos convertirnos en los discriminados, aquellos a los cuales no se les permite atravesar la frontera, aquellos que transmiten dolencias. Aunque sin tener ninguna culpa, todavía siendo de raza blanca, occidentales y con todo tipo de lujos económicos a nuestro alcance. En una sociedad que se basa en la productividad y el consumo, en la cual todos corremos 14 horas al día, persiguiendo no se sabe muy bien qué, sin descanso, sin pausa, de repente se nos impone una parada forzada, quietecitos en casa día tras día, a contar las horas de un tiempo al cual le hemos perdido el valor, porque solo lo medimos en retribución de algún tipo o en dinero. ¿Todavía sabemos cómo usar nuestro tiempo sin un fin específico? En una época en la cual la crianza de los hijos, por razones mayores, se delega a menudo a otras figuras e instituciones, el coronavirus obliga a cerrar escuelas y nos fuerza a buscar soluciones alternativas, a volver a poner a papá y a mamá junto a los propios hijos. Nos obliga a volver a ser familia. En una dimensión en la cual las relaciones interpersonales, la comunicación, la socialización, se realiza en el no espacio virtual de las redes sociales, dándonos la falsa ilusión de proximidad, este virus nos quita la verdadera proximidad, la real. Que nadie se toque, que nadie se bese, que nadie se abrace. Todo se tiene que hacer a distancia, en la frialdad de la ausencia de contacto. ¿Cuánto hemos dado por sentado estos gestos y su significado? En una fase social en la cual pensar en uno mismo se ha vuelto la norma, este virus nos envía un mensaje claro. La única manera de salir de esta es hacer piña, hacer resurgir en nosotros el sentimiento de ayuda al prójimo, de pertenencia a un colectivo, de ser parte de una manera mayor sobre lo que significa ser responsables y que esto a su vez se responsabilice hacia nosotros. La corresponsabilidad, sentir que de tus acciones depende la suerte de los cuales te rodean y que tú dependes de ellos y ellas.
Dejemos de buscar culpables y de preguntarnos por qué ha pasado esto y empecemos a pensar en qué podemos aprender de todo esto. Todos y todas tenemos mucho sobre lo que reflexionar y esforzarnos. Parece que con el universo y sus leyes la humanidad ya está bastante en deuda, aunque nos lo tenga que venir a explicar esta pandemia a un precio caro.